Continuando con el apartado de la nomenclatura de sales, ahora trabajaremos en la formulación de las mismas. Primero es necesario recordar que una sal está constituida por el nombre del anión y el nombre del metal. Y como vimos en capítulos anteriores, el nombre del anión deriva del nombre de un ácido, siendo así que la terminación ico se sustituye por la terminación ato y la terminación oso es sustituida por la terminación ito. Por lo tanto, es necesario realizar algunas aclaraciones respecto al nombramiento de los ácidos para mayor facilidad en la formulación de estas sales. Para ello, recordaremos el uso de estas tablas para la formación de ácidos polihidratados estudiados en videos anteriores. Es necesario tener un especial cuidado en la familia que compone el fósforo, el arsénico, el antimonio, el boro, el vanadio, como también el silicio. Esto debido a que el prefijo que indica el grado de hidratación se lo sobreentiende y no se anota en el nombre del ácido. En este caso, el prefijo orto no se lo anota. Para el caso del silicio, lo propio. Este cuidado lo tenemos para combinaciones de anhídridos con más de una molécula de agua, en este caso 3 moléculas de agua, el cual representa el prefijo orto para esta familia. En el caso del silicio, el prefijo orto, que no se anota y se lo sobreentiende, representa un grado de hidratación de 2 moléculas de agua. Entonces, a partir de ahora, tendremos un especial cuidado en el fósforo, arsénico, antimonio, el boro, el vanadio y el silicio. Por otro lado, tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo y al nitrógeno, donde el prefijo que indica el grado de hidratación, en este caso el prefijo meta, no se anota. Este le corresponde a un grado de hidratación de una molécula de agua. Lo propio ocurre para el caso del azufre, el selenio y el teluro. El prefijo de hidratación que no se anota, es decir, el prefijo meta, le corresponde a un grado de hidratación de una molécula de agua. Del mismo modo, para el caso del carbono, el prefijo meta, que no se anota, representa un grado de hidratación de una molécula de agua. Para ejemplificar estas ideas, vamos a tomarlo al cloro como ejemplo. Cuando se menciona al ácido clórico, este nombre no tiene ningún prefijo que indique el grado de hidratación, es decir, no tiene el prefijo meta, piro u orto. Por lo tanto, el ácido clórico se sobreentiende que se trata del prefijo meta, que es el que no se anota. Entonces, el ácido clórico deriva de la combinación del anhídrido con una molécula de agua. En el caso del nitrógeno, si nos mencionan el ácido nítrico, lo propio, no tiene el prefijo meta, piro u orto, pero se supone que se trata del prefijo meta, es decir, se formó por la combinación de un anhídrido con una molécula de agua. Pasamos al siguiente ejemplo. Si hablamos del ácido sulfúrico, el nombre tampoco tiene el prefijo meta, piro u orto, pero se sobreentiende que se trata del prefijo meta, es decir, que este ácido sulfúrico se formó por la combinación del anhídrido con una molécula de agua. Para el caso del carbono, tenemos el ácido carbónico. Lo propio, tampoco se menciona el prefijo meta, piro u orto, es decir, que se trata del prefijo meta, que es el que no se anota. Por lo tanto, el ácido se formó por la combinación de un anhídrido con una molécula de agua. También indicábamos que tengamos un especial cuidado con el fósforo, arsénico, antimonio, el boro, vanadio y el silicio. Esto es debido a que si nos indican el ácido fosfórico, que tampoco viene mencionado el prefijo meta, piro u orto, este ácido fosfórico representa el ácido ortofosfórico porque es el prefijo que no se anota y se lo sobreentiende. Por lo tanto, este ácido fosfórico
es el producto de la combinación de un anhídrido con 3 moléculas de agua. Lo propio ocurre para el caso del silicio. Si nos indican el ácido silícico, en el nombre no se tiene el prefijo meta, orto, ni tampoco el prefijo piro, pero se supone que se trata del prefijo orto, porque es el que no se anota. Entonces el ácido silícico u ortosilícico proviene de la combinación de un anhídrido con 2 moléculas de agua. Dicha esta aclaración, ahora continuaremos con la formulación de las sales. Volviendo a la formulación del carbonato de sodio, podemos observar que el anión que se formó a partir del ácido es el carbonato. Este carbonato con la terminación ato proviene de un ácido con la terminación ico, es decir, de un ácido carbónico. Por lo tanto, es necesario escribir primeramente la fórmula del ácido carbónico para conocer la fórmula del carbonato. Como se puede observar, el ácido carbónico no tiene el prefijo meta, el prefijo piro u el prefijo orto, y no pertenece al grupo del fósforo, arsénico, antimonio, el boro, el vanadio o el silicio. Por lo tanto, se trata de un ácido formado por la combinación de un anhídrido con una molécula de agua. Y para esos casos, recordamos de videos anteriores, hallábamos la fórmula del ácido mediante este método. Como se trata de la terminación ico del carbono, observamos que los estados de oxidación, el sufijo ico le corresponde al estado de oxidación 4. Entonces anotamos acá el estado de oxidación, y como se trata de un estado de oxidación par, acá anotamos un 2 y sumamos 2 más 4, 6, dividido entre 2, tenemos un equivalente de 3. Entonces el ácido carbónico estaría representado por esta fórmula. Ahora, para la formación de la sal, generaremos el anión en un proceso de disociación. Acá tenemos 2 hidrógenos ácidos, por lo tanto, como en el nombre no nos indica que se trate de un anión ácido, entonces desplazamos todos los hidrógenos ácidos, quedando como resultado el restante de la molécula, en este caso CO3. Esta fórmula representa el anión que deriva del ácido. Como se desplazó una carga de 2 positivos, la carga del anión será de 2 negativo. Como indicábamos anteriormente, el ácido carbónico con una terminación ico pasa a formar el anión carbonato, es decir, con una terminación ato. Entonces, este anión carbonato es capaz de formar las sales. En este caso formará una sal en combinación con el sodio. Recordando el estado de oxidación del sodio, observamos que el sodio tiene un estado de oxidación de 1 positivo. Entonces, para escribir la fórmula de la sal, anotamos primeramente el metal con su estado de oxidación y por otro lado anotamos el anión con la carga que le corresponde. La sumatoria de cargas debería darnos igual a 0 y para este cometido observamos que acá tenemos un positivo y acá tenemos 2 negativos del anión. Entonces se requiere de un factor de 2, de tal modo que 2 multiplicado por 1 positivo nos da 2 positivo, con 2 negativo nos da un total de 0. Es decir, que la fórmula de la sal está constituida por 2 elementos metálicos y un anión carbonato. Entonces la fórmula del carbonato de sodio estaría representada por esta expresión. Ahora trabajaremos con la formulación del bicarbonato de sodio. Como se puede observar, el anión que es parte de la sal es un anión ácido por el prefijo bi que acompaña al nombre. Y este anión deriva de un ácido que forma el carbonato. Como la terminación ato es el resultado de la sustitución del sufijo ico, entonces seguramente el ácido se trata del ácido carbónico, tal como se puede observar acá en el nombre.
Entonces, primeramente desarrollamos el ácido carbónico. También recordamos que el carbono no se encuentra en el grupo del fósforo, arsénico, antimonio, el boro, vanadio o el silicio. Por lo tanto, el prefijo que acompaña y que no se anota es el prefijo meta, el cual indica un grado de hidratación de una molécula de agua. Entonces, para estos casos, se puede desarrollar la fórmula del ácido mediante este método directo. Anotamos el estado de oxidación, en este caso con la terminación ico, que representa el estado de oxidación 4 positivo. Anotamos el estado de oxidación. Como se trata de un estado par, entonces acá le corresponde un subíndice 2. 2 más 4 es igual a 6. Lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 3. Tenemos acá el ácido carbónico, el cual para formar el anión desprende los hidrógenos ácidos. Pero acá nos indica el prefijo bi que se desprende solamente la mitad de hidrógenos. Es decir, que si tenemos 2 hidrógenos se desprenderá solamente 1. Entonces, en el proceso de disociación, anotamos el desprendimiento de un solo hidrógeno y el restante de la molécula, es decir, un hidrógeno, carbono, el oxígeno 3, el hidrógeno, carbono, el oxígeno 3, será el anión con la carga negativa. Si se desplazó una carga positiva, la carga del anión será una carga negativa. La terminación ico pasa a la terminación ato, y como hubo un desprendimiento de la mitad de hidrógenos, se utiliza el prefijo bi delante y unido al nombre del anión. En este caso, el nombre del anión ácido es el bicarbonato. En el problema nos indica que hallemos el bicarbonato de sodio. Entonces combinamos este anión con el sodio y observamos que el sodio tiene un solo estado de oxidación. Anotamos la fórmula del metal con su estado de oxidación y el anión con su carga. La sumatoria de cargas debería darnos igual a 0 y observamos que un positivo con uno negativo nos da igual a 0. Es decir, que la estructura de la sal está constituida por un sodio y un anión ácido. Entonces la fórmula del bicarbonato de sodio está representada por esta expresión. Ahora continuaremos con el siguiente ejemplo. Nos piden hallar la fórmula del cromato férrico. Nuevamente observamos que esta sal tiene como anión al cromato. Y el cromato deriva de un ácido con la terminación ico, es decir, del ácido crómico. Anotamos el ácido crómico y observamos nuevamente acá que el ácido crómico no es parte del grupo del fósforo, arsénico, antimonio, boro, vanadio y silicio. Por lo tanto, el prefijo que indica el grado de hidratación que no se anota es el prefijo meta, el cual indica que se trata de un ácido formado por un anhídrido y una molécula de agua. Para esos casos, nuevamente, recurrimos a un método directo para el desarrollo de estos ácidos, anotando el estado de oxidación del cromo. Podemos observar que en los estados de oxidación del cromo tenemos estos estados que actúan cuando el elemento trabaja como metal y este cuando actúa como un no metal. Un ácido se compone de un elemento no metálico, por lo tanto trabajaremos con el estado de oxidación de 6. Anotamos el estado de oxidación y como se trata de un estado de oxidación par, anotamos un 2. 2 más 6 es igual a 8. Lo dividimos entre 2 y tenemos un total de 4. Entonces, acá tenemos el ácido crómico. Este producirá el anión por el desprendimiento de hidrógenos. Como se puede observar, el nombre del anión no indica en su composición hidrógenos ácidos, por lo tanto, el desprendimiento será total, es decir, desprenderá los 2 hidrógenos ácidos y el restante de la molécula, el cromo, el oxígeno 4,
será el anión con la carga. En este caso, como desprendió dos positivos, acá la carga será de dos negativos. Si este era el ácido crómico, el anión se llamará anión cromato, con la terminación ato. Este anión cromato se combinará con un metal, en este caso el hierro, pero este tiene un estado de oxidación con el sufijo ico. Observando los estados de oxidación del hierro, se puede observar que el sufijo ico le corresponde al estado de 3 positivo. Entonces anotamos primeramente el metal con su estado de oxidación y el anión con su carga, en este caso 2 negativos. Como la sumatoria de cargas debería darnos igual a 0, acá tenemos 3 positivos y acá tenemos 2 negativos. Realizamos el intercambio y podemos observar que 2 multiplicado por 3 positivo es igual a 6 positivos. 3 multiplicado por 2 negativos es igual a 6 negativos. En suma las cargas nos da un total igual a 0. Es decir, que la sal estará constituida por 2 átomos de hierro y 3 aniones cromato. Por lo tanto, la fórmula del cromato férrico estaría representada por esta expresión. Ahora continuaremos con el siguiente ejemplo. Acá nos piden hallar el fosfato de calcio. Como se puede observar, el fosfato es el anión que deriva de un ácido con la terminación ico, es decir, el ácido fosfórico. Anotamos el ácido fosfórico y observamos que el fósforo es parte del grupo del fósforo, arsénico, antimonio, boro, vanadio y silicio. Por lo tanto, en el caso del fósforo, el prefijo que no se anota es el prefijo orto, que representa la combinación de 3 moléculas de agua con un anhídrido. Entonces el ácido fosfórico es el ácido ortofosfórico. Por esta razón nosotros desarrollaremos a partir del anhídrido el ácido ortofosfórico. Si recordamos de videos anteriores, el ácido fosfórico u ortofosfórico proviene del anhídrido fosfórico con la terminación ico. Entonces el fósforo, como se puede observar, tiene el estado de oxidación de 5 correspondiente al sufijo ico. Anotamos el estado de oxidación. En el caso del oxígeno, tiene 2 negativo y la sumatoria de cargas debería darnos igual a 0. Realizamos el intercambio y verificamos que 2 por 5 nos da 10 positivos y 5 por 2 negativos nos da 10 negativos. Sumadas ambas cargas, tenemos un total de 0. Acá tenemos construido el anhídrido fosfórico. A este anhídrido, como se trata del prefijo orto, le sumaremos 3 moléculas de agua. Realizando la suma, anotamos primeramente el hidrógeno, luego el no metal y a continuación el oxígeno. Y observamos que 3 multiplicado por 2 nos da 6 hidrógenos. Acá tenemos 2 fósforos. Y en el caso del oxígeno tenemos 5. Acá tenemos 3 por 1 nos da 3, más los 5 nos da 8. Observamos que los subíndices son divisibles entre el menor. Entonces lo simplificamos. Acá nos da 6 dividido entre 2. Tenemos un total de 3. Acá tenemos 1. Acá tenemos 4. Por lo tanto, la fórmula del ácido fosfórico o ácido ortofosfórico está representado por esta fórmula. Ahora desarrollaremos el anión. Anotamos nuevamente la fórmula del ácido. Y como en el nombre no nos indica la presencia de hidrógenos ácidos, entonces desplazaremos todos los hidrógenos ácidos. En este caso son 3.
y el restante de la molécula, es decir, fósforo oxígeno 4, será la fórmula del anión. En este caso, como se desplazó 3 positivos, la carga del anión será de 3 negativos. Es decir, si este ácido era el ácido fosfórico, este anión será el anión fosfato con la terminación ato. Si este ácido era el ácido ortofosfórico, este anión será el anión ortofosfato. A partir de este anión, nosotros desarrollaremos la sal, y como se puede observar en el nombre, es una combinación con el calcio, y viendo el estado de oxidación del calcio, este tiene un solo estado de oxidación. Anotamos el metal con su estado de oxidación, seguido de la fórmula del anión, en este caso, el anión con una carga de 3 negativos. La sumatoria de cargas debería darnos igual a 0, por lo tanto realizamos el intercambio, y observamos que 3 multiplicado por 2 positivos nos da un total de 6 positivo. Acá también 2 multiplicado por 3 negativo nos da 6 negativos. Sumadas ambas cargas nos da un total de 0. Entonces, la fórmula del fosfato de calcio está constituida por 3 calcios y 2 aniones fosfato. A continuación trabajaremos con este siguiente ejemplo. Nos piden formular el pirosulfato de sodio. Identificamos que el anión es el pirosulfato y este anión proviene de un ácido con la terminación ico, es decir, pirosulfúrico. Anotamos el ácido pirosulfúrico y en este ácido se puede observar que nos indican el grado de hidratación que tiene este ácido. Entonces, revisando las tablas, podemos observar que para el caso del azufre, el prefijo piro representa la combinación de 2 anhídridos con una molécula de agua. Entonces, anotamos los 2 anhídridos y una molécula de agua. Previamente, escribiremos la fórmula del anhídrido. Este ácido sulfúrico proviene del anhídrido del mismo nombre, es decir, del anhídrido sulfúrico. Como tiene el azufre la terminación ico, observamos en los estados de oxidación que el sufijo ico le corresponde al estado de oxidación 6. Anotamos el estado de oxidación. El oxígeno tiene el estado de oxidación de 2 negativo. La sumatoria de cargas debería darnos igual a 0. Acá podríamos intercambiar, pero rápidamente nos damos cuenta que acá se requiere de un factor de 3, porque 3 multiplicado por 2 negativo nos da 6 negativos, y sumados con 6 positivos nos da un total de 0. Ahora el siguiente paso es la combinación del agua con el anhídrido. Primeramente anotamos el hidrógeno, el no metal, seguido del oxígeno. Hacemos el conteo de los hidrógenos. Acá tenemos 2 hidrógenos. En el caso del azufre, acá tenemos 2 multiplicado por 1 igual a 2 azufres. En el caso del oxígeno, 2 multiplicado por 3 nos da 6, más 1 oxígeno nos da un total de 7. Entonces el ácido pirosulfúrico estaría representada por esta expresión. Cabe aclarar que en la nomenclatura IUPAC no recomienda el uso de los prefijos meta, piro, orto, y los ácidos como por ejemplo este se los nombra como un poliácido. Ahora realizaremos la formación de los aniones a partir de este ácido, por lo tanto volvemos a anotar la fórmula. Y como en el nombre no indica la presencia de hidrógenos ácidos, entonces desplazaremos todos los hidrógenos. Acá tenemos 2 hidrógenos y el restante de la molécula, azufre 2, oxígeno 7,
será parte del anión. Como se desplazó 2 positivo, acá la carga será de 2 negativos. Acá tenemos el anión, que ya no se llama ácido pirosulfúrico, en cambio tiene la terminación ato en vez de la terminación ico, es decir, pirosulfato. Entonces el nombre de este anión es el pirosulfato. Acá nos indica que tiene una combinación con un metal, en este caso al sodio. Observamos que el sodio tiene un estado de oxidación de 1 positivo. Anotamos el metal con su estado de oxidación, seguido del anión con su carga, en este caso 2 negativos. La sumatoria de cargas debería darnos igual a 0, y observamos que acá tenemos 2 negativos y acá un positivo. Por lo tanto, es necesario un factor de 2, donde 2 multiplicado por 1 positivo nos da 2 positivos, con 2 negativos, un total de 0. Entonces, la fórmula está representada por 2 sodios y un anión pirosulfato. Esta fórmula entonces representa el pirosulfato de sodio.